Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más sobre este canal de superdotación intelectual. A lo largo de diversos vídeos de este canal hemos abordado el hecho, creo que bastante claro para todas las personas con superdotación, que las personas superdotadas somos diferentes. Nosotros no necesitamos que nadie nos venga a decir si esto es cierto o no es cierto, porque lo vivimos en carne propia a lo largo de toda nuestra vida. Nos sentimos distintos a los demás, sentimos que nuestras emociones son más intensas. Yo muchas veces, antes de saber que era superdotado, usaba el término analfabetos emocionales para referirme a ciertas personas. Tenemos un nivel de empatía generalmente más alto. Nos afectan más las cosas, ahí está toda la teoría de las sobreexcitabilidades. La gente está muy equivocada cuando piensa que la superdotación es básicamente tener una máquina de calcular en la cabeza. Es más bien tener una integración de capacidades. Ahí está toda la teoría de las inteligencias múltiples, de la cual ya hemos hablado. Y pasamos por la vida, bueno, pues notando esa diferencia, en algunos casos culpabilizándonos por ella, y también despertando en muchos casos celos, animadversión y todo un montón de reacciones negativas en los demás, porque al igual que nosotros nos sentimos diferentes, los demás también nos ven como diferentes. Pero la enorme diferencia entre nosotros y ellos es que nosotros no solemos ser personas que esa diferencia la perciban como en sentido de excluir a los demás. Más bien lo que suele ocurrir es que nos culpabilizamos, como digo, por esa diferencia, sin entender que esa diferencia realmente es una diferencia real y que no depende de que nosotros hagamos un esfuerzo en una dirección o en otra, porque el hecho de ser distintos no va a cambiar porque tú trates de adaptarte o no adaptarte. La diferencia siempre va a estar ahí, hagas una cosa o hagas la otra. Y ese es un error en el que nosotros solemos caer mucho. Las personas con superdotación pensamos que podemos hacer algo para tratar de integrarnos, y al darnos cuenta de que no tiene mucho éxito, nos sentimos todavía peor. Yo he pasado, y muchas personas que conozco han pasado por la vida con esta sensación de desajuste y de fracaso simultáneamente, ¿no? De tratar de integrarte y ver que no puedes integrarte. Y llegados a este punto uno se puede plantear, bueno, ¿por qué esta diferencia? Porque independientemente de lo que digan las pruebas psicológicas, que se nos diga que bueno, pues que una serie de test psicológicos nos están marcando unos perfiles, de que haya una legión de personas que se encuentran frustradas porque ellos quisieran haber dado esos perfiles y no los tienen, y ahora atacan al CI diciendo que el CI no sirve para nada, cuando ya hemos dicho que el CI es una medida imperfecta, que posiblemente un CI solo no sirve y que un superdotado es más que un CI alto. Pero eso no significa que el CI no sirva para nada. El CI es un mero indicador como tantos otros. Y vuelvo a insistir, pasamos por lecturas, miramos una cosa, miramos otra, nos damos cuenta que hay unas teorías que dicen que hay una diferencia realmente anatómica, que es mayor conectividad neuronal. Hay otras teorías que nos están hablando de una funcionalidad diferente, que si el impulso nervioso se transmite más rápido, que no sería tanto una inervación mayor o una deslocalización, porque esa es otra teoría de las actividades cerebrales en distintos planos, como que el superdotado pensaría con distintos áreas del cerebro simultáneamente o integra la información de forma muy eficaz, más eficaz que los que no son superdotados. Esas teorías no han terminado tampoco de explicar del todo lo que es la superdotación, y por tanto tenemos una serie de indicadores, que si la inteligencia general, oímos hablar a unos de inteligencia cristalizada, otros de inteligencia fluida, cientos de teorías, pero al final, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros realmente, desde un punto de vista puramente empírico, nos estamos dando cuenta de que esa diferencia es real. Nos la podrán explicar mejor unas teorías o otras, o la suma de todas las teorías, pero esa diferencia es real. Y en el vídeo de hoy quiero explicar, haciendo una especie de metáfora, hasta qué punto esta diferencia es real. Y esta diferencia es debida a la genética, es debida a la educación,
o es debida a una suma de ambas. Es evidente que en muchas familias, cuando se detecta un superdotado, nunca hablemos de diagnóstico, porque se diagnostican enfermedades y la superdotación no es una enfermedad, por tanto empleemos la palabra detecta, se identifica, etc. Cuando se detecta un superdotado en una familia, y mi caso es el vivo ejemplo, yo fui el primero en ser detectado y a raíz de mí pues son detectadas 3, 4 personas más de mi familia. Y esto ocurre en muchas familias. De repente llevan a un hijo a un psicólogo porque tiene problemas en el colegio, de moving o lo que sea, o de bullying, o porque el psicólogo del colegio ha dicho este niño podría tener superdotación, y se le lleva a un psicólogo más especializado y resulta que efectivamente marca superdotación. Y empiezan a salir casos. Los padres empiezan a pensar que a lo mejor a ellos también, se hacen las pruebas y también. Esto es súper común, ¿no? Entonces es evidente que hay una base genética, por mucho que haya gente empeñada en decir que esto no. Y yo lancé una teoría en una publicación totalmente de divulgación que dije que, bueno, porque oí hablar de un rumor que si los genes neandertales y tal y tal. Y resulta que cuando cruzamos los CIs altos, que ya sé que es una medida imperfecta, pero es un indicador simplemente, con el porcentaje de sangre neandertal, pues resulta que nos sale una correlación bastante alta. Y eso no puede ser casual. Es algo así como si la inteligencia del sapiens fuera más analítica y la del neandertal fuera más perceptiva o más visual. De ahí el enorme desarrollo del lóbulo occipital, que como sabéis está ahí anclado el tema de la visión, del procesado de la imagen. Son teorías. El día que se ha secuenciado el genoma neandertal, gracias a Svante Paavo, que es un antropólogo genético que no me cabe la menor duda que también tiene superdotación, no hay más que ver la pinta, y bueno, ha secuenciado el gen del neandertal. Yo creo que de aquí a poco tendremos marcadores genéticos de la superdotación y podremos rastrear si corresponden o no con los genes neandertales, en gran medida. Es decir, mi teoría es que la inteligencia del sapiens se mezcla con la inteligencia de otra especie y en el híbrido pues hará una inteligencia mucho más poligenética. Pero independientemente de que eso sea real o sea simplemente una deducción que yo hago por pura lógica, no cambia el hecho de que hay una base genética. Y esa base genética nadie la puede negar. Pero también es cierto que en muchos países donde se han iniciado programas de colegios especiales para niños superdotados, que es una cosa que a mucha gente le chirría, no, es que estamos haciendo guetos, estamos tratando de discriminar, estamos haciendo un trato de favor. Nadie se sorprende porque haya un colegio para incipientes deportistas, o hay un colegio como una de mis hijas que ha estudiado en un colegio especial para artes gráficas, ¿no? Porque los artistas pueden estudiar en un colegio específico donde se da un bachillerato artístico y resulta que los superdotados no pueden tener un colegio donde se atienda a su singularidad, como podría haber un colegio para niños autistas o puede haber un colegio para niños que tengan otro tipo de perfil, ¿no? Y se habla entonces de neurodiversos frente a neurotípicos, en fin, hay todo un montón ahí de ideas confusas, pero que al final se resumen al hecho innegable de que la superdotación existe, no es un invento, tiene una base genética y no hay más que preguntar a los superdotados cómo os sentís para que todos respondamos, o casi todos, me siento diferente a los demás. Puedo hacer esfuerzos, puedo entrenarme, puedo tratar de desarrollar mis habilidades sociales, pero me siento diferente. Bien, pues hoy vamos a explicar un caso muy curioso que me surge con unos colegas con los que estoy trabajando de biología marina, que son mis compañeros de la Universidad de Sevilla, Liliana Olaya, Rocío Espada y José Carlos García, que son gente excelente, gente que podríamos decir ha decidido adoptarme. Me han dado permiso para que hable de ellos. Me han decidido como adoptarme como analista de información. Y yo realmente hacía muchísimos años que no disfrutaba tanto trabajando con otros colegas. Estoy aprendiendo un montón de biología marina a 300 kilómetros de la costa. Y esto es un poco lo que hacemos los frikis, es decir, al final vamos un poco con el que nos trata bien, ¿no? Y cuando unos colegas te tratan bien, te aceptan como eres, pues tú pones lo mejor de ti mismo.
Y hoy quiero hablar de una investigación en la que yo directamente no he participado hasta ahora, pero ahora sí estoy participando, que ha surgido precisamente esta mañana con unos estudios que estábamos haciendo, pero ellos ya habían publicado un trabajo previo. Resulta que en su impresionante trabajo de campo, en el que están prácticamente un día tras otro en alta mar, con barcos, analizando la conducta de los cetáceos, ellos habían pues descubierto que parece ser que es un fenómeno relativamente frecuente dentro de los delfines mulares, que son estos delfines que se encuentran en parques acuáticos, ¿no? El delfín típico que todos conocemos es el delfín mular, Tursius truncatus. Pues en la naturaleza ocurre que muchas veces quedan machos aislados de la manada, bien sea por algún fenómeno puramente azaroso, climatológico, por alguna pelea entre grupos, por algún ataque de una orca, por lo que sea, un animal queda aislado de la manada. Y entonces ese animal, vaga por el mar solo y de repente, pues puede encontrar consuelo, por decirlo de una manera, como animal extraordinariamente sociable que es el delfín, en otro grupo de delfines, aunque no sean de su misma especie. Lo normal es que eso ocurra en machos, pero Billy, que así se llama el delfín hembra, que fue adoptado por una manada de delfines comunes, que son mucho más pequeños. Como ocurre cuando mezclas dos especies distintas, pero que tienen ciertas conductas equivalentes o similares, normalmente el diferente suele actuar con lo que se llama liderazgo. Es decir, definamos lo que era la jerarquía y el liderazgo. Esto se estudia en conducta animal. El liderazgo suele ser aquel animal que es disruptivo, que es distinto, que rompe el movimiento, ¿no? Y los demás les siguen porque llama la atención. Es lo que hacen, por ejemplo, los pastores cuando mezclan una cabra en un rebaño de ovejas. La cabra es mucho más activa y entonces la cabra, las ovejas tienden a seguir a la cabra porque les llama la atención que hace más movimientos disruptivos o diferentes por unidad de tiempo. Las ovejas tienden a cohesionarse y la cabra es la que lanza el movimiento en una dirección o en otra. Y esto lo saben los pastores y por eso, dirigiendo a la cabra, consiguen dirigir al resto de las ovejas. Eso es un poco lo que pasa con Billy. Billy, como digo, es una hembra de delfín mular que ha sido adoptada por un grupo de delfines comunes que son mucho más pequeños. Pero lo interesante viene ahora. Cuando estudiamos la conducta de Willy, nos damos cuenta que Willy es rechazado por su propia especie, es decir, por los delfines mulares. Ha adoptado el papel de un delfín común, ha imitado la conducta de un delfín común y resulta que hoy en día es rechazado por su propia especie. Y también es rechazado por especies que no son la suya, pero que no son el delfín común que lo ha adoptado, como son los delfines listados, que es otra especie distinta. Entonces resulta que Billy, que se ha criado desde pequeñito en grupos de delfines, desde pequeñita, porque es una hembra, en grupos de delfines comunes, ha adoptado esta funcionalidad de delfín común. Hasta el punto que ha tenido un hijo que aparece en la fotografía, como que veis ahora, como más pequeñito, al lado de Billy, que es la cría de Billy con un delfín macho común. Y esto me sirve para hacer esta metáfora. ¿Hasta qué punto es la educación o el ambiente? ¿Y hasta qué punto es la genética? Porque Billy es genéticamente un delfín mular puro. Su hijo es un híbrido. Pero en la naturaleza ocurren estas cosas. A veces una especie es adoptada por otra. Entonces yo me pregunto, y es aquí la reflexión, si nosotros nos sentimos diferentes, ¿es porque genéticamente somos distintos o porque el ambiente nos resulta hostil? Yo estoy convencido que es más por lo segundo. Nosotros seríamos, o al menos hacemos lo que hace Billy. Billy trata de adaptarse al grupo de delfines comunes. Es lo que hacemos nosotros. Nosotros somos otra especie en el sentido de cómo nos sentimos. Obviamente somos la especie humana, pero nos sentimos distintos. Hay gente que incluso habla de variantes cognitivas dentro de la especie humana, que ya lo hemos comentado en algún vídeo. Nos sentimos radicalmente diferentes. Las especies no son unidades completamente uniformes a nivel genético. Hay sistemas de especiación en los que empiezan a aparecer variantes genéticas, se van aislando y generan nuevas especies. Esto es un mecanismo de especiación muy conocido. Y esto es lo que me lleva a la reflexión, insisto, siguiente. Si nosotros tuviéramos ambientes propicios, ¿no nos encontraríamos a gusto como se encuentra Billy? Billy se encontró más a gusto con los delfines comunes, posiblemente porque su tamaño
hacía que los delfines comunes no se metieran con ella. Pero lo cierto es que en los de su especie, cuando intenta interactuar, me cuentan los biólogos marinos que recibe ataques, es decir, recibe ataques de su propia especie. Y ha buscado otra especie donde eso no ocurre, porque contra el criterio general los delfines son bastante agresivos. Son sociables, pero también son agresivos, se atacan entre ellos. Pueden incluso aparecer casos de violaciones a hembras, etc. Willy es una hembra. Ha rechazado a su propia especie y se ha ido con otra. Y esto realmente es sorprendente. Nosotros rechazamos a nuestra propia especie. ¿Pero por qué? Porque en muchos casos no recibimos ni la comprensión ni el trato que deberíamos de los propios que son de nuestra especie, seres humanos. Por tanto, no es de extrañar que muchos superdotados decidan, como en mi caso y el de otros muchos, ir por libre en la sociedad, porque no serán las condiciones idóneas, porque hay un exceso de agresividad, porque hay un exceso de ataques hacia nuestra persona. Así que yo propongo, como han hecho mis colegas de biología marina, que como campaña, por ejemplo, para las próximas navidades, adopte usted un friki, es decir, empieza a cambiar su mentalidad hacia nosotros y empieza a pensar en las potencialidades que tenemos y en la capacidad que tenemos para integrar información, y haga usted como mis colegas de biología marina. Adopten a alguien que tenga un perfil distinto, porque se enriquece el grupo. Y el grupo de trabajo donde yo trabajo actualmente, a 300 kilómetros de donde están ellos, eso enriquece al grupo y yo me encuentro absolutamente enriquecido por esta gente, de la que estoy aprendiendo tanto. Por tanto, empecemos a ser un poquito más abiertos, como los delfines comunes, aceptemos al diferente y no seamos como los delfines mulares, no rechacemos a individuos de nuestra propia especie solo porque son un poco diferentes, como Willy. Nada más, espero que te haya gustado este vídeo. La naturaleza nos enseña cosas sorprendentes. Los animales pueden ser un ejemplo para nosotros y los delfines comunes son un ejemplo de capacidad de aceptación del que es realmente diferente. La diferencia de tamaño entre Willy y el resto del grupo de delfines comunes es tremenda, pero los delfines comunes le han integrado en el grupo, le aceptan, y hasta el punto de que ha tenido Willy una cría que posiblemente jamás hubiera podido tener con su propia especie. Un saludo y hasta otra.